Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. A continuación, junto a mis compañeros Nicolás Esteban Mestizo, Miguel Ángel Rojas, Daniel Gutiérrez y quien les habla Juan Diego Pedraza, vamos a continuar con la presentación de el proceso para realizar la construcción de la incubadora. En este caso, implementamos un nuevo material, un nuevo instrumento para la construcción de la incubadora, que es el AD620. El AD620 es un instrumento que es conocido como un amplificador, el cual básicamente lo que nos va a permitir en este circuito es ampliar las señales. ¿Esto qué quiere decir? Como sabemos, vamos a utilizar sensores, pero estos sensores tienen señales débiles, pues muy débiles, y lo que vamos a hacer con este instrumento es simplemente pues agrandar estas señales o pues como su nombre lo dice, amplificarlas para que pues estas puedan ser implementadas a un microcontrolador, o sea, pues mucho más eficaz a la hora de hacer conexiones con otros instrumentos. Entonces, el AD620 o el AD620 es un instrumento que tiene una alta precisión y un bajo costo. Para su funcionamiento requiere de al menos una resistencia, la cual le va a permitir generar una ganancia y esta va a tener un valor entre 1 y 1000. Para su funcionamiento requiere una fuente de alimentación de aproximadamente 2,3 voltios a 18 voltios y se caracteriza por tener una potencia baja, en donde pues básicamente la corriente de suministro máxima es de 1,3 miliamperios. Pues como podemos ver, es como una arañita y tiene 8 conexiones. Bueno, implementándolo más en el circuito, podemos ver lo que es este triangulito que se forma en donde tiene sus 8 conexiones, en donde podemos ver que la tercera y la segunda van conectadas al puente de Wheatstone, el cual nos está generando pues una diferencia de tensiones que van básicamente a entrar al amplificador. En la parte de la conexión 7 y 4 podemos ver que están conectados a pues a una fuente en donde en la parte pues de la conexión 7 o la patica 7 podemos ver que le entra un voltaje positivo de 9 voltios y pues lo más recomendable es ponerle en la conexión 4 el mismo voltaje, pero con un signo pues negativo. Entonces en este caso se le aplicó un voltaje de 9 voltios, entonces entra en su conexión 7 pues los 9 voltios y en su conexión 4 los 9 voltios negativos. Como podemos ver, en la conexión 1 y 8 estas básicamente se conectan a la resistencia 4 que en este caso es nuestra resistencia de ganancia, en donde adquiere un valor de 9418,65. Eh, pues esta ganancia va conectada a el 1 y el 8 y básicamente pues el único que nos queda es el conector 5 que este sería, pues, va su conexión a tierra. Y por último, pues, el conector 6 es donde este, el voltaje de salida, eh, pues, va a salir por esta conexión y acá es donde podemos conectar pues, lo que necesitemos. Bueno, ahora yo voy a presentar cómo demostramos en nuestro proyecto y cómo implementamos la utilización del puente de Wheatstone a través de los diferentes métodos. Empezamos mostrando las simulaciones, empezando con Proteo, la simulación del circuito como tal ya montado, hecho en Protobar o en cualquier otro diagrama. Podemos ver nuestro puente de Wheatstone en medio o en la parte izquierda de la imagen de la izquierda, a través de las tres resistencias que vemos ahí, que son de 100 ohmios aproximados, y la resistencia desconocida, que esta será obtenida a través de
la PT100, nuestro sensor de temperatura. El resto del circuito ya anteriormente explicado. A la imagen de la derecha demostramos una simulación en PCB de nuestro circuito montado con nuestros diferentes componentes, también con el sensor de temperatura PT100 y las tres resistencias mismas ya utilizadas en la simulación anterior de Proteus, ya montadas. Una simulación básicas para poder demostrar lo que queremos hallar. En lo siguiente, en la parte derecha demostramos un diagrama básico, muy básico de cómo debe estar montado el puente de Weston y cómo debe ser medio. Sin embargo, ahí vemos una equivocación de transistor NTC, el cual no usaremos. Es el APT100, nuestra resistencia que varía según la temperatura. Esta será la que utilizaremos para nuestro proyecto. A la izquierda vamos a poder ver la implementación ya física armada montada de nuestro puente de Weston. Vemos ahí las resistencias, vemos conectada la PT100 a través de los cables delgados blancos y el resto del circuito ya montado, o parte de él, que va a ser parte esencial de este proyecto. Ok, a continuación hablaremos de nuestro diseño de la PCB. Para diseñar nuestra PCB utilizamos la aplicación llamada Flux. En esta aplicación elegimos todos los componentes entre los cuales están las resistencias, el amplificador AD620 y nuestro sensor de temperatura, la PT100. En este diseño no solo podemos observar los componentes, sino las dos fuentes de voltaje que se van a tener. En este caso, el positivo y el negativo para alimentar nuestra AD620. Como podemos ver, nuestras conexiones también se dirigen a una R4, la cual en nuestro circuito de diagrama va a ser la R de ganancia, que se calculará más adelante. Bueno, en cuanto a la caracterización del PT100, que es un sensor resistivo, este implica tener o implica entender cómo varía su resistencia eléctrica en respuesta a los cambios de temperatura y cómo esta relación se utiliza para calcular la misma temperatura. Esto generalmente implica una calibración donde se determinan características específicas de resistencia a temperatura del sensor para asegurar mediciones precisas. En la imagen de la derecha observamos el circuito que utilizamos para realizar la caracterización. Este cuenta con un potenciómetro, este también lo hubiéramos podido utilizar con un trimmer, pero decidimos usarlo con un potenciómetro. Las salidas del AD620 que ya fueron explicadas, el puente de Winston y las entradas de voltaje. En cuanto a las tablas, los datos obtenidos que tenemos a la izquierda son las mediciones. Estas mediciones tenemos que sus datos de resistencia fueron sacados de los datasheets de 0 a 60 grados, que es el intervalo que elegimos para la temperatura para que los cálculos de igual manera se hicieran de forma más sencilla. Tenemos que el voltaje en el nodo C es de 4.455 y el voltaje en el nodo D es el que va variando. Y de esta manera calculamos el voltaje diferencial en cada una de las temperaturas. Hacemos lo mismo tanto para las mediciones y para los simulados, aunque para los simulados es más sencillo debido a que podemos medirlo con el ohmmetro para la resistencia del PT100 o podemos medirlo con el voltímetro para las diferencias de potencial y todo lo demás. Y las mediciones pues se realizaron en el laboratorio. De tal manera que podemos arrojar estas gráficas que son las gráficas de comparación. La gráfica de resistencia versus temperatura, como ya había escrito, es la que da el datasheet del fabricante. En cuanto a las medidas de simulación y los valores medios, estas se realizaron con el programa SciDavis y nos arroja una regresión lineal y podemos ver que los datos no estaban tan alejados de esta misma, por tanto las mediciones fueron realizadas de manera correcta y las simulaciones pues claramente también. Gracias a las tablas podemos calcular los valores de ganancia
que esto debido a que queríamos un voltaje de salida de 3 voltios para el ESP32 y además queríamos tener un rango de error claramente debido a que solo soporta hasta 3.3 volts. En cuanto al voltaje de salida que nos arrojó en las mediciones, este fue de 3.1 voltios, esto representando un porcentaje de error de 3.3%. Y aquí es presentado el porcentaje entre la ganancia y la resistencia. A la izquierda para las mediciones teóricas, en este caso el error de la ganancia para las mediciones teóricas fue de 6.50 y el error en la resistencia fue de 7.28. Esto debido a que las teóricas se hicieron con las resistencias de 100 ohmios en el puente de Winston y para los valores de las resistencias que teníamos nosotros en el circuito, estas variaban un poco debido a que la línea era dorada y estas eran de 97, 98, 99 y por eso los errores son tan altos. En cuanto a la simulación, esta vez sí usamos todas las resistencias como habíamos tenido en las mediciones y por eso nos arrojó un error en la ganancia de 0.16% y un error en la resistencia de 0.19%. Errores muy bajos teniendo en cuenta las mediciones. Muchísimas gracias.